Vamos a ver en este video el equipo utilizado en resonancia magnética. Perfecto, aquí tenemos una ilustración de los componentes principales que se utilizan en el equipo. Primero tenemos el imán. El imán es la pieza central del equipo de resonancia. Tenemos una serie de gradientes que son pequeños imanes que están cercanos al imán central. Tenemos emisores y receptores de radiofrecuencia. Bueno, tenemos el paciente también y la camilla. Esta camilla se desplaza el paciente adentro del imán, adentro del eje central, tal y como lo hace la camilla en el equipo de tomografía que desplaza al paciente hacia el gantry. Bueno, primero hablemos de los imanes. Hablemos del imán. Para comenzar a hablar del imán tenemos que ver algunos aspectos básicos de lo que es la magnetización, de lo que es el fenómeno del magnetismo. El magnetismo como tal fue descubierto hace miles de años. Los primeros registros los primeros registros del magnetismo fueron datados por los antiguos griegos, y ellos veían de que ciertos tipos de materiales, ciertos tipos de roca atraían objetos metálicos. Entonces, en sí el magnetismo, esta propiedad del magnetismo, surge porque dentro de estos cierto tipo de materiales, que vamos a conocer como imanes, los electrones están girando por decirlo así, girando en torno a este material, en torno a este imán. Entonces esto hace de que se genere lo que conocemos como un campo magnético. Un campo magnético es simplemente una fuerza invisible que actúa sobre los objetos que están cerca de ese imán. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos tipos de materiales, por ejemplo, los materiales metálicos como el hierro, el níquel, que se ven atraídos con mucha facilidad hacia los imanes. Entonces, esos materiales se ven atraídos con mucha facilidad, pero sin embargo, cabe aclarar de que todos los cuerpos, ya sea objetos no metálicos, pueden verse atraídos hacia el imán si el imán tiene la suficiente potencia. Entonces, esa es básicamente una idea básica de lo que es magnetismo. Bueno, otra cosa también que se me olvidaba es que los imanes, además de despedir un campo magnético, ese campo magnético atrae a los objetos no en cualquier dirección, sino que los atrae hacia unas direcciones específicas que se conocen como líneas de campo. Esa línea de campo prácticamente, por decirlo así, la dirección por la cual los objetos que se vean atraídos hacia el imán pueden conducirse. Veamos aquí un ejemplo. Este ejemplo que está aquí, tenemos un imán y entonces tenemos una serie de ligaduras de hierro. Esas ligaduras de hierro se van atraídas hacia el imán, pero no pueden verse atraídas en cualquier dirección, sino que solo se atraen en las direcciones de la línea de campo. Aquí vemos aquí la línea de campo, esta flechita que vemos aquí, y la línea de campo ya visto en este ejemplo. Bueno, lo siguiente es que la intensidad del campo magnético nosotros la podemos medir a través de una unidad que se conoce como Gauss. Estas unidades de Gauss es la que nosotros tomamos como referencia para los campos magnéticos. Por ejemplo, un ejemplo aquí en campo magnético de la Tierra. La Tierra como tal es un imán muy grande. La Tierra despide un campo magnético y los científicos han registrado que ese campo magnético tiene una intensidad de 0.7 Gauss en la superficie terrestre. Otro aspecto es que además del Gauss, nosotros podemos utilizar la unidad de Tesla para representar la cantidad de un campo magnético. Esto es lo que utilizamos nosotros
para referenciar el imán del equipo de resonancia magnética. Esto es porque el imán es bastante intenso. Estamos hablando de un imán que es casi 20.000 veces el campo magnético de la Tierra. Entonces, para representar cantidades muy altas utilizamos lo que son teslas. Veamos aquí este ejemplo. Lo que tenemos es la imagen a diferente intensidad de campo magnético. La imagen que tenemos 1.5 Tesla, la imagen que tenemos a 3 Teslas y la imagen que tenemos a 7 Teslas de intensidad de campo magnético. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que mientras más alto sea la intensidad del campo magnético, mayor calidad de imagen la que vamos a tener. Y esto es una cualidad de la resonancia magnética, y es por eso que en resonancia magnética se utilizan imanes de intensidad muy altas, porque mientras más alta sea la intensidad del campo magnético es más calidad de imagen la que se va a obtener. Ahora, ¿por qué es esto? Esto es porque mientras más intenso sea el campo magnético, más átomos de hidrógeno se ven interactuados con el campo magnético. Entonces esto hace que se aporte mucha más información, y este aporte de información adicional se ve reflejado en una mejor calidad de imagen. Bueno, veamos ahora los tipos de imanes que se utilizan en la resonancia magnética. Tenemos en primer lugar los imanes resistivos. Tenemos aquí una ilustración de una foto de cómo es ese tipo de equipo de resonancia magnética, y aquí tenemos un dibujo en específico. Ahora, ¿qué son estos tipos de imanes resistivos? Bueno, dentro de esta bobina que ven aquí están ajustados una serie de alambres de cobre. Este equipo está conectado a la red eléctrica, y entonces se hace suministrar corriente eléctrica a través de esta serie de alambres de cobre que están ubicados aquí en esta dona. También en esta dona también está ubicada una serie de alambres de cobre. La corriente gira por esta bobina, y entonces cuando gira a través de los alambres de cobre genera lo que es un campo magnético por un efecto físico que se conoce como inducción magnética. Entonces, así es como se forma el campo magnético. Ahora, ¿por qué se le llama resistivo? Se le llama resistivo porque es que cuando la corriente pasa por estos alambres de cobre, la corriente tiene como cierta resistencia a pasar por esos alambres de cobre. Ustedes mírenlo así, por ejemplo, digamos cuando usted pone una pelota en el suelo y entonces empuja la pelota en el suelo. Si la pelota en el suelo no choca con nada, usted va a ver de que aunque no choque con nada, siempre se va a terminar deteniendo por la fricción que se genera en el movimiento. Algo sí pasa con la corriente. Cuando la corriente pasa por este tipo de conductor de alambre, la corriente tiene cierta fricción con respecto a este conductor, y entonces esto es lo que hace que se genere cierta resistencia y la corriente vaya perdiendo intensidad, y entonces esto hace de que después de que se termine este estudio, nuevamente haya que suministrar otra corriente. Cuando se quiera realizar otro estudio con otro paciente, se tenga que suministrar más corriente eléctrica y generar un nuevo estudio. Ahora, este tipo de equipos genera mucho calor precisamente por la resistencia. Es que cuando la corriente pasa por el conductor, esa resistencia se transfiere al calor en el equipo. Bueno, otra desventaja es que el campo magnético, si es verdad, es muy alto. Estamos hablando aquí, llega a 1.2 teslas, pero no es lo suficientemente alto como para tener una muy buena calidad de imagen. Lo siguiente es que otra desventaja es que como constantemente se está necesitando suministro eléctrico, esto hace que los costos de uso de este equipo sean muy caros. Tenemos los imanes superconductores. La forma en que se genera el campo magnético es muy parecido al de los resistivos. Y es que aquí lo que tenemos, en el imán central tenemos un conductor que rodea este imán. Entonces este conductor tiene la peculiaridad de que ha sido enfriado a una muy baja temperatura. Estamos hablando de menos 100 grados centígrados para abajo. Este conductor se ha enfriado mediante un mecanismo de helio o nitrógeno líquido. Y entonces cuando se enfría un conductor,
pasa la corriente y la corriente no se encuentra resistencia al pasar el conductor. Entonces, ¿qué sucede? No se genera calor porque no hay resistividad de la corriente al pasar por el conductor, no se genera calor, y esto hace que solo sea necesario una vez suministrar la corriente eléctrica al equipo. De ahí este equipo está emitiendo ese campo magnético todo el tiempo, a pesar de que no se le suministre corriente eléctrica. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la primera ventaja es, y la principal, es la alta intensidad de campo magnético que emite este equipo. Este equipo emite campos magnéticos de a partir de 1.5 teslas para arriba. Con este equipo es con el que podemos obtener la mejor calidad de imagen por la alta densidad de campo magnético que se genera. Este equipo es precisamente el que tenemos nosotros en el CDBIR, un equipo con superconductor. Ustedes van a ver la similitud que tiene este equipo con el que nosotros tenemos. El imán que nosotros tenemos, el resonador, si no me equivoco, genera un campo magnético 1.5 teslas, si no me falla la memoria. Y entonces veamos aquí, esto es muy importante, las líneas de campo. Fíjense bien la forma de líneas de campo que emite este equipo. Este equipo emite líneas de campo que van desde aquí hasta acá, y lo mismo aquí en la parte inferior, desde aquí hasta acá. Y entonces notemos aquí que las líneas de campo magnético, cuando pasan por el paciente, son unas líneas completamente rectas, completamente horizontales. Vamos a ver después, cuando veamos los gradientes, qué pasa con esas líneas. Pero eso sí, a ver, ¿qué ventajas tiene este tipo de equipos? Fíjense bien que una de las ventajas es que como se le tiene que estar suministrando nitrógeno líquido, esto hace de que se tenga que tener especial cuidado con esto, porque estamos hablando de un refrigerante a muy baja temperatura. Si entra en contacto con el cuerpo humano, esto significa, por ejemplo, la pérdida de una extremidad o la pérdida de esa parte funcional del cuerpo. También este refrigerante tiene que constantemente tiene que constantemente cambiarse. Se emite refrigerante, se tiene que sacar el refrigerante antiguo y añadir un refrigerante nuevo. Entonces estos cuidados se tienen que llevar a cabo, estos mantenimientos se tienen que llevar a cabo para el tipo de equipo, para este tipo de equipo. Ahorremos ahora los imanes permanentes. Fíjense que estos tipos de imanes es como que ustedes tuvieran uno de esos imanes que pegan a la refri, solo que a gran escala. Estos son los imanes permanentes. Siempre emiten el campo magnético con la peculiaridad de que no necesitan un suministro eléctrico para emitir este campo magnético. Esto es por la forma en que se crearon estos imanes. Se crearon a partir de un material conductor. Este material de conductor fue elevado a una muy alta temperatura. Se les añadió ciertos compuestos para que tenga para que se comporte como un imán. Ahora, ¿qué desventajas tiene este tipo de imanes? Primeramente es que la intensidad de campo magnético no es muy alta. La intensidad de campo magnético que emite este tipo de equipo es mucho más baja. Es la más baja de todas comparado con el resistivo y superconductor. Esto hace que la calidad de imagen no sea tan buena. Sin embargo, esto puede ser reemplazado por el bajo costo. Este tipo de equipo tal vez no sea el caso aquí en Honduras, pero por ejemplo, digamos, en algunos países del África tal vez se han utilizado este tipo de equipos por el muy bajo costo que tiene su compra, su adquisición de compra. Bueno, notemos la línea de campo. La línea de campo magnético son hacia abajo. Esto es algo que esto es lo mismo que sucede con el resistivo. Las líneas de campo son verticales hacia abajo, a diferencia del superconductor, que como van las líneas de campo, cuando pasa por el paciente son horizontales. Son horizontales y no verticales como la del resistivo y la del permanente. Ahora abordemos lo que son los gradientes. Fíjense en estos gradientes. Estos gradientes es lo que permite que nosotros podamos obtener imágenes en diferentes planos. Estos gradientes básicamente no son más otra cosa que pequeños imanes que están rodeando,
que están rodeando a un imán central, al imán central que emite el mayor campo magnético. Estos son pequeños imanes que se utilizan primeramente para generar las imágenes del plano sagital, coronal y axial, es decir, que se obtienen, esto es lo que permite, estos gradientes permiten obtener las imágenes en los tres planos. También lo que hacen los gradientes es que regulan el espesor de corte, regulan también el tamaño del píxel, es decir que los gradientes también controlan la resolución espacial del equipo. Es lo que permite, también estos gradientes permiten obtener imágenes tridimensionales, lo que hace que ya cuando abordemos, ya cuando ustedes vean lo que es la resonancia magnética funcional y vean angiografía, estos gradientes son precisamente lo que permite que se realicen ese tipo de estudios. Bueno, son algunas de las funciones del gradiente. Ahora, ¿qué es lo que hace el gradiente en sí? O sea, ¿qué es lo que hace el gradiente que se puedan generar imágenes en distintos planos o imágenes de distintos espesores de corte? Lo que pasa es lo siguiente. Fíjense bien aquí. Cuando ese gradiente, es decir, cuando los gradientes están apagados, las líneas del campo magnético que pasan en el centro del equipo son líneas rectas. Es decir, aquí vemos la línea de campo. Es una línea completamente horizontal. Es lo que simula aquí. Fíjense bien aquí. Justamente la línea que pasa en el centro, si ustedes lo notan bien, es línea horizontal. Completamente recta, sin desviaciones. ¿Qué pasa? Sucede que esa línea recta solo va en una sola dirección. La idea del gradiente es darle una dirección en X, una dirección, darle más direcciones a esa línea de campo. Esa es la idea del gradiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense bien aquí, que cuando el gradiente se enciende, ya esa línea de campo que pasa por el centro del equipo ya no es una línea horizontal, sino que es ya una línea inclinada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le damos esa inclinación a la línea del campo, estamos creando ejes con respecto a la altura, el ancho y el largo, que nos permiten aportar imágenes en distintos planos, en distintos ángulos, que si el gradiente estuviera apagado. Entonces esta es la función. Lo que hace el gradiente es darle otros ejes al campo magnético, es decir, ejes en X, Y, Z, para que nosotros podamos obtener imágenes en distintos planos. ¿Y qué pasa también? Al darle distintos ejes, lo que pasa es que esto también ayuda a crear distintos espesores de corte y también ayuda a crear un posicionamiento espacial de los órganos, porque al tener una diferente intensidad de campo magnético sobre cada zona, sobre cada región del paciente, esto hace que al momento de hacer la lectura se pueda distinguir exactamente la posición de cada órgano, se pueda distinguir exactamente cuánto es el volumen de cada órgano, aunque tal vez esta precisión no sea muy exacta, muy exacta, sí permite realizar un posicionamiento espacial de los órganos y de los tejidos. Por último, tenemos los emisores receptores de radiofrecuencia, estos que vemos aquí. Cada uno de estos vamos a conocer como antenas de radiofrecuencia. Lo que hace cada una de estas antenas de radiofrecuencia es que emiten ondas de radiofrecuencia hacia un órgano, hacia una región específica del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Emiten una onda de radiofrecuencia, esa región específica del cuerpo la absorbe y con el tiempo la remite. Esta misma antena que emite la onda de radiofrecuencia también la recibe. También recibe una señal. Y entonces, esa señal que recibe, posteriormente, envía toda esa información a la computadora y la computadora forma la imagen con toda esa información recibida. Ahora, fíjense bien aquí que, como ustedes pueden ver aquí, las antenas de radiofrecuencia, hay una específica para cada región del cuerpo que vamos a estudiar. Hay una específica para la cabeza, para protocolos de cráneo, otra específica de superficie, otra específica del cuerpo entero
¿Y por qué es esto así? Y por ejemplo, no es una sola antena para todo el cuerpo. Esto es para reducir lo que se le conoce como ruido de frecuencias ambientales. Es algo parecido a lo que es la radiación dispersa que se formaba en otras modalidades de radiación ionizante con rayos X. Aquí lo que sucede es que cuando disminuimos la región en la que estamos recibiendo esas señales, disminuimos también lo que se le precisamente eso es lo que le llamamos como radiofrecuencias ambientales. Por ejemplo, las radiofrecuencias de equipos cercanos. Hay también algunas radiofrecuencias que, que está emitiendo los núcleos del paciente, que no necesariamente son informaciones que van a contribuir a la imagen. Entonces se reduce precisamente el área en el que estamos emitiendo las ondas y estamos recibiendo toda esa información, se reduce precisamente para reducir esas señales ambientales. Y con esto se mejora la calidad de imagen. Bueno, todos estos aspectos de calidad de imagen, protocolos, parámetros, lo vamos a ver más adelante. Por el momento estamos viendo solo cosas específicas del equipo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que todo esto les contribuya en su conocimiento.